Continuar indagando sobre este tema, en esta oportunidad con una entrevista vía telefónica con Robert Valencia. Él se encuentra en Nueva York y vamos a ampliar un poco esta información. Robert, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Robert, ¿qué pasó con John Bolton? ¿En qué puntos fueron discordantes Donald Trump, Mike Pompeo y el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca? Los puntos en los cuales no lograron converger tanto Bolton como Trump fueron tres: Norcorea, Afganistán e Irán, principalmente Irán. Recordemos que no hace mucho tiempo casi hubo un bombardeo estadounidense sobre suelo iraní y el presidente revertió esa decisión. Desde hace mucho tiempo Bolton había querido entrar en territorio iraní por medio de la vía militar. Y yo creo que también hubo mucha discordancia en la forma en la que se estaba manejando el tema de los talibanes que iban a visitar a Camp David hace algunos días. Creo que esos fueron los dos o los tres puntos de inflexión en esa relación. Muchos se preguntan si el tema de Venezuela tuvo algo que ver en esta decisión, lo cual todo indica que no fue así. Los puntos en los cuales no tuvieron algún tipo de acuerdo fueron en esos tres: en el manejo que se le estaba dando al tema de Corea del Norte, de Irán y de Afganistán. Respecto a Venezuela, ¿cambia un poco la política sobre nuestro país a pesar de las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, que ha dicho que en lo absoluto cambiarán su posición respecto a Venezuela, pero con un nuevo asesor de seguridad y viendo el protagonismo que tenía John Bolton en el caso venezolano, sin duda alguna podría haber indicios de cambio respecto a nuestro país? ¿Qué tienes que decir sobre este tema? Bueno, pues eso está por verse realmente. Yo creo que lo que han dicho algunos analistas y lo que vimos en una entrevista que se le hizo a Elliot Abrams, que es el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, es que el tema venezolano lo van a tener que resolver los venezolanos. En Venezuela aparentemente existe un hartazgo con el Grupo de Lima, con la intervención o por lo menos con el rol que tiene Estados Unidos frente al tema de la crisis venezolana. Incluso se habló, por ejemplo, de que había por lo menos una ventana de negociación entre la oposición y el oficialismo en Barbados. Sin embargo, Estados Unidos sorprendió a esa mesa de negociación con nuevas sanciones, con lo cual pues el régimen de Maduro impidió que hubiera avances en ese frente. Así que lo que muchos dicen es que es mejor que Estados Unidos se mantenga aislado de ese tema. Así que yo creo que ahora, sin la presencia del señor Bolton, pues hay que ver quién será la próxima persona que asuma ese rol. Muchos incluso indican que el mismo Donald Trump será su propio asesor. Hay que recordar que este es el tercer cambio que existe en esa cartera en solamente 3 años de administración, lo cual pues indica que la visión que tiene Donald Trump sobre temas internacionales difiere totalmente, no solamente de John Bolton, sino de sus dos antecesores. Estamos hablando de H.R. McMaster y de Michael Flynn, que como ustedes recordarán, pues se ha estado envuelto en el escándalo de la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Bien, algunos medios digitales han reseñado que Charles Kupperman es el nombre que resalta para la asesoría de seguridad de la Casa Blanca. Algunos dicen que fue nombrado por el mismo Donald Trump el día de ayer. ¿Qué podemos decir de Charles Kupperman? ¿Cuál es la experiencia política de este individuo norteamericano? Bueno, realmente es difícil de mi parte, realmente no podría dar una opinión como tal. Yo creo que la persona que va a asumir el cargo pues no va a tener un rol fácil. Recordemos que otra de las críticas que se le han hecho a la administración de Donald Trump es la manera en la que ha manejado el tema de venezolano, aún ablandando un poco su posición. Pues incluso se hablaba de que la diplomacia estadounidense le estaba sugiriendo a Nicolás Maduro de que saliera del poder sin, digamos, hacer algún tipo de juicio político en su contra, o que se fuera del poder prácticamente sin ningún tipo de salida violenta y que lo hiciera de forma voluntaria. Ahora, obviamente, a Estados Unidos se le critica porque fue una movida un poco ingenua y porque no tuvo en cuenta realmente que lo que quiere la administración, o por lo menos el régimen de Maduro, es que las sanciones se suspendan totalmente, y no solamente dentro del círculo más íntimo de Nicolás Maduro,
sino que se extienda a sus otros socios que también se han visto afectados por las sanciones de Estados Unidos en años recientes. Así que yo creo que obviamente no es un tema fácil. Incluso si Donald Trump pidiera la intervención militar en Venezuela, como lo ha reiterado muchas veces, pues obviamente ni siquiera sus aliados más cercanos, en este caso Colombia y Brasil, pues aceptarían una estrategia de semejante tamaño. Así que yo creo que de cualquier manera, aunque el tema de Venezuela es importante para todos nosotros como latinoamericanos, todo indica que el tema de Afganistán, el tema de los talibanes, el tema de Corea del Norte y principalmente el tema de Irán son los temas que van a tener prioridad por lo menos en el próximo año que le queda de gobierno a Donald Trump. Ya el tiempo de la entrevista ha terminado, pero tengo que hacer una pregunta obligatoria, Robert. ¿Viene la reelección para Donald Trump o no está tan claro que exista reelección para Donald Trump, teniendo en cuenta que hay temas que no se han saldado en estos últimos tiempos de su gestión? ¿Qué temas debe saldar Donald Trump para tener garantizada la reelección en los Estados Unidos? Indudablemente que no vaya a haber una recesión. Yo creo que ese es el tema que más le teme Donald Trump. En la actualidad vemos que hay un desempleo del 4% y que la economía por lo menos se mantiene estable. Y obviamente eso le ha ayudado a, de cierta manera, a adquirir ciertos adeptos dentro de la población estadounidense. Pero indudablemente todavía está en veremos. Y recordemos que ayer hubo unas elecciones especiales en Carolina del Norte que dieron como ganador a los republicanos, lo cual le da cierto respiro a ese partido político que se ha visto también en problemas por la personalidad de Donald Trump y porque los demócratas, según indican las encuestas, cualquier demócrata que se lance a la presidencia o que gane por lo menos ese boleto de la presidencia y representación de los demócratas podría vencer a Donald Trump. Bien, muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos el día de hoy en Primera Página. Complacidos con tu participación. Muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros